estaremos conversando alrededor de un tema que para nosotros y para el país en general es muy importante: el repensar la agenda de trabajo decente frente a la crisis ocasionada por la pandemia del COVID-19 en los trabajadores y trabajadoras de la agroindustria. La pandemia aceleró el desplome de la economía. Si bien es cierto, la tasa de desempleo venía subiendo en el país como consecuencia venía subiendo en el país como consecuencia del COVID-19 y la falta de políticas para proteger a los trabajadores y las trabajadoras por parte del gobierno, ha ocasionado que en la actualidad el desempleo haya llegado a niveles históricos, dramáticos. Bueno, creo que para analizar el tema de la situación actual en la que se encuentra la agroindustria a raíz de la pandemia, hay que mirar cómo estaba antes este sector. Entonces, recordemos que la tasa de informalidad en el sector rural era de aproximadamente 85,3%, es decir, que de cada 100 trabajadores que estaban en las zonas rurales, 85 ya eran informales, y estas 85 que eran informales significa que no tenían ninguna afiliación al sistema de seguridad social, es decir, que no tenían ningún tipo de protección ante ninguna contingencia como la vejez, como la invalidez, o para afrontar la maternidad o para afrontar la paternidad, y que estaban en trabajos precarios. Además, de cada 100 trabajadores en el sector rural, 33 estaban en condición de subempleo, es decir, que consideraban que el trabajo que estaban realizando no era el más adecuado para ellos. El 90% de las personas en el campo colombiano estaban afiliadas al régimen subsidiado de salud. Ahora vamos a hablar un poco de qué pasó con el COVID. Entonces, en términos generales, lo que pasó con la pandemia fue que evidentemente se agudizaron las brechas que ya venían históricamente afectando al campo colombiano, donde se ubica la agroindustria y donde se ubican las actividades agrícolas. Y lo que pasó fue que la tasa de desempleo, por ejemplo, en las zonas rurales pasó de 6,1 a 10%, una tasa que nunca se había registrado en el campo colombiano. En el campo colombiano la tasa de desempleo siempre había estado alrededor de un dígito, y esta vez ya llegó a los 2 dígitos, que aumentó la tasa de inactividad, es decir, las personas que salieron del mercado laboral y que decidieron no seguir buscando trabajo, sino que se dedicaron a principalmente labores del hogar. Estas personas que salieron del mercado laboral rural fueron principalmente mujeres. En sumatoria, si yo agrego lo que pasó con la tasa de desempleo más con la tasa de inactividad, esto afectó a más o menos 10 millones, 11 millones de personas en el campo colombiano, que se ocupaban principalmente en la rama de la agricultura, caza, ganadería, silvicultura y pesca. ¿Cuál es el estado de los derechos laborales de los trabajadores y las trabajadoras del sector agroindustrial? Muchas de las dificultades a las cuales hoy se vive en el sector palmero de los llanos orientales es que algunas empresas como tales no han cumplido a la fecha como tal con el programa de bioseguridad. Hay muchas violaciones en estos sectores, más que todo donde no hay presencia de organizaciones sindicales. Entonces esto ha conllevado a muchas cosas que los trabajadores le han violado esos derechos en estos sectores palmeros. Y otra de las cosas que es una falencia bastante grande aquí en el sector palmero es que hay una tasa de desempleo muy berraca ahorita en el sector y hay muchas violaciones de derechos, ¿no? ¿Cuáles son las principales demandas de los sindicatos de la agroindustria en Colombia para hacerle frente a la crisis derivada del COVID-19? Los trabajadores en este momento están sufriendo porque la mayoría de las empresas se convirtieron en sociedades de acciones simples, SAS. Dejaron de ser cooperativas de trabajo asociado para convertirse en SAS, lo cual no impide la tercerización, y ellos están sufriendo porque no están la mayoría de los trabajadores, según los números que me entrega el compañero Miguel Conde, son aproximadamente 160.000 trabajadores en 30.000 hectáreas, de los cuales 9.000 escasamente tienen sindicato, casi la misma problemática que sucede en los llanos y en la Orinoquía colombiana. Entonces el nivel de sindicalización es muy bajo. Los compañeros allí están sufriendo porque en medio de esta pandemia sufrieron despidos, tuvieron empresas que se atrevieron a bajar los salarios, una cosa inconstitucional, una cosa que no puede pasar, pero ¿cuál es la problemática? No tienen una organización sindical que lo represente.
Yo diría que lo crítico están los trabajadores, teniendo en cuenta algunas medidas que han venido tomando las empresas en esta crisis, porque han venido desarrollando no solo elementos de desconocimiento del sindicalismo, en el cual los escenarios de diálogo social han venido cerrándose también por parte de las empresas con motivación de pues de que la pandemia no permite las reuniones y los espacios para llegar a acuerdos respecto a todos estos temas que están llamando a los trabajadores, sino que también están colocando o están aprovechando más bien este momento para cambiar algunas razones sociales, por ejemplo, lo que está pasando en Indupalma, lo que está pasando en los llanos con los trabajadores de la cabaña, que es una estrategia para el desconocimiento sindical. Escuchando las intervenciones y haciendo un poco un paralelo entre las intervenciones de Diana y de Víctor, uno se da cuenta que hay un aprovechamiento del empresariado ante la crisis. Seguimos insistiendo en que deben haber intervenciones orientadas a fortalecer el tema del diálogo social y tripartismo. Ahora más que nunca son fundamentales las organizaciones sindicales para promover y para consensuar entre todos aspectos que nos permitan superar estas condiciones tan adversas que estamos viviendo. ¿Qué aspectos considera pertinentes para repensar una agenda de trabajo decente de la agroindustria? Educación sindical, como ella misma lo manifestó, el desconocimiento y la falta de esos conocimientos y de conocer nuestros derechos es lo que lleva a que muchas empresas, empresarios, industrias, industriales vulneren los derechos de las personas. ¿A dónde debemos apuntar? A esto, a la educación, a capacitar todas las bases. Seguir formando la educación normal dentro de estos sectores, las comunidades. ¿Qué aspectos consideras pertinentes para repensar una agenda de trabajo decente en la agroindustria? Y es necesario pensar fuera de la caja. Necesitamos soluciones extraordinarias para momentos extraordinarios. No podemos seguir claramente haciendo lo mismo. Las organizaciones sindicales son fundamentales para la construcción de la democracia. No hay democracia si no hay organizaciones sindicales. Un segundo aspecto que yo quisiera señalar con mucha fuerza, que ya los compañeros Nelson y Ernesto lo están haciendo, es la importancia de defender y de promover las negociaciones colectivas de trabajo. Un tercer aspecto que mencionaría, esto no es nuevo, pero hay que seguir insistiendo en ellos, es en la protección de la vida de los líderes sindicales. Un cuarto aspecto es el tema de la reactivación económica y la generación de empleos, o sea, eso claramente hacia allá es donde debemos ir. Otro aspecto importante es el tema de la soberanía alimentaria. En esta pandemia nos dimos cuenta que no podíamos depender tanto de las importaciones y que es necesario que avancemos en el tema de la soberanía alimentaria y nutricional. Y por último, profundizar en los asuntos de salud y seguridad en el trabajo. Vamos a tener que aprender a convivir con este virus, ya está completamente demostrado. ¿A qué debemos apuntar los sindicatos, las organizaciones nacionales e internacionales para la consecución y mantenimiento de los derechos laborales en el sector? Las zonas palmeras tienen grandes retos en cuestión de mejorar el tema de las necesidades básicas insatisfechas, ¿sí? Yo creo que el más importante y para mí más esencial en este momento es la reactivación inmediata de la negociación colectiva. Temas muy importantes: formalización laboral, empleos formales para que exista un verdadero trabajo decente. Escenarios de diálogo social, ahí coinciden, y no al desmonte de derechos. Son como puntos muy importantes para destacar. Quisiera como recogerlos en grandes temas. Tenemos primero, donde coinciden los cuatro, que es el tema de la educación. Educación en distintos niveles, educación sindical para conocer y hacer reconocer nuestros derechos laborales, la educación a la base, a las juntas de acción comunal, al empresariado, para el respeto a los derechos laborales, el conocimiento del derecho a los derechos laborales. También tenemos como un segundo punto en lo que coinciden los cuatro, y es el diálogo social para salir de la crisis. También quisiera reforzar un poco lo que nos decían, o recoger un poco lo que nos decían del fortalecimiento sindical. Lo mencionaban, fortalecer la negociación colectiva, no dejarla de lado,
crear desde ya cronogramas y agendas para que sigamos negociando, así sean estos espacios virtuales. Los elementos de protección personal, exigirlos, incluirlos como temas innovadores. Escuchaba temas muy importantes como la soberanía alimentaria en el sector agroindustrial. Entonces, son temas que nos van mostrando cómo debe ser esa ruta. El sector público colombiano tiene unos niveles, digamos, de afiliación, una tasa de afiliación sindical relativamente alta, frente a un país donde el promedio está más o menos en el 5%, ¿no? Podría decir que en el sector público la tasa de afiliación a sindicatos supera el 40%, y eso si incluimos a la fuerza pública que no tiene, digamos, el derecho de afiliarse, aunque se beneficia de los acuerdos colectivos. En segundo lugar, desde el año 2013, cuando entró la negociación colectiva en derecho en el sector público, ha habido 4 acuerdos marcos nacionales. Probablemente los mejores incrementos salariales que se han tenido en el sector público se han dado en este periodo por encima del índice de precios al consumidor. Se han dado también varios acuerdos sectoriales, trabajadores de la educación, de universidades, de la salud, y múltiples y muchos acuerdos en entidades territoriales y entidades públicas. Entonces, uno podría decir que el sector público aparentemente está bien. Digamos, el diálogo social ha fluido. Es un sector que se moviliza bastante fuerte, especialmente el sector de la educación. Vamos a mirar si realmente lo que he comentado implica que las cosas van por buen camino o hay dificultades. ¿Cuál es el balance de la negociación colectiva de los sindicatos de la administración pública del 2013 a hoy? Hay cosas para mostrar. Una de las cosas es que la gran mayoría de los que están negociando han entendido que la negociación es un acuerdo entre iguales. Hay cosas para mejorar, que muy seguramente en el transcurso de la charla la vamos a tratar, pero cosas para mostrar: los incrementos salariales, el decreto 1800 del 2019, que es el tema de ampliaciones de planta de personal. Entonces, son cosas que se van irradiando y van posicionando el movimiento sindical, como usted lo decía acertadamente. Tenemos también el tema de los manuales de funciones con el decreto 498 del 2020. En la Mesa Nacional Estatal hay cerca de 21 proyectos de ley en borrador concertados con el movimiento sindical para ser presentados al Congreso. Realmente el proceso de negociación colectiva abre una luz en el camino en el sector público y especialmente en la educación, porque recordemos que en el sector educativo hay una particularidad, que desde la ley 60-715, 115 viene la descentralización de la educación, y el personal administrativo que laboraba en las instituciones educativas fue entregado de la nación a los departamentos, y posteriormente de los departamentos fue entregado a los municipios que se han venido certificando. Teniendo en cuenta eso, ocurría una gran discriminación a nivel nacional. Cuando aparece la negociación colectiva en el 1092 en primera instancia, Sintrenal Nacional inicia su proceso de formación, capacitación y elaboración y presentación de pliegos al Ministerio de Educación Nacional y a las demás entidades territoriales, y logramos con esta gran batalla en defensa y en lucha por la igualdad y la estabilidad que se nos reconociera ese primer factor. Y hemos venido avanzando en procesos tan importantes como es, por ejemplo, los incrementos salariales. Hemos logrado también avanzar mucho por medio de la negociación en el tema del derecho preferencial al encargo que se establece en la ley 909 de 2004. Logramos que las entidades, al personal administrativo se le reconocieran derechos por su antigüedad, por sus estudios, por los derechos de carrera, y hemos accedido a encargos. Hemos logrado también la capacitación, los exámenes laborales. Hemos logrado también el bienestar, no todo económico, sino social, la participación en los juegos del magisterio. Entonces, la negociación nos ha abierto una puerta de verdad para avanzar en nuestros derechos, para dignificar el empleo, para mejorar nuestras condiciones, obviamente con un antecedente de una batalla que venimos dando desde hace muchos años y que ya mi querido compañero Germán García nombró, es la ampliación de planta,
que ya tenemos una luz en el camino con el decreto 1800 y por supuesto que tenemos acuerdos importantes con el Ministerio de Educación que se comprometió a certificar, viabilizar los estudios de ampliación de planta que presenten las entidades territoriales. Entonces, la negociación es un proceso fantástico que no es perfecto, hay mucho para ajustar. ¿Qué problemas, logros y dificultades se han presentado en estos procesos de negociación en las entidades públicas y territoriales aquí de Antioquia? Bueno, dificultades. Yo creo que una enorme dificultad que nosotros tenemos es indudablemente la dispersión organizativa. No solamente que haya varios sindicatos dentro del mismo gremio y dentro incluso del mismo sector como el sector educativo, sino que además de eso, algunos de estos sindicatos no tienen la visión nacional que proporciona una central como la Central Unitaria de Trabajadores. ¿Por qué no nos comentas desde tu experiencia problemas adicionales y para que después Germán García nos haga una mirada más global? Entonces, para que miremos ya un poco las dificultades y ir perfilando los retos que tenemos en la negociación colectiva y en el diálogo social en el sector público. Por las normas que ha emitido el gobierno nacional, están patrocinando la fragmentación de las organizaciones sindicales y hoy en día encontramos sindicatos de escasamente 25 personas que se han creado a intereses personales de uno, que estos sindicatos presentan un pliego a una entidad y lo único que piden es gasolina, peajes, carros, casa y realmente ¿dónde están las peticiones para el beneficio de los empleados, de la clase obrera? Y esto pues obviamente patrocinado porque el gobierno nacional en sus leyes no tiene como una medida que restrinja este crecimiento que no tiene sentido y que perjudica la unidad de los trabajadores. Hoy tenemos algunos municipios, algunos departamentos donde no se ha sentado, donde no se ha citado a negociar los pliegos de peticiones. Esa es una dificultad. Otra dificultad que tenemos es que en algunos sitios los nominadores delegan en personas que no conocen el 160. Entonces, y además de que no conocen el 160, no están delegando en personas que puedan tomar decisiones. De parte nuestra, la dispersión es algo que las centrales obreras, la CUT, la CGT y la CTC le tienen que poner cuidado. La dispersión sindical es algo que nos está perjudicando. Para también una autocrítica para nosotros, algunos son muy juiciosos, estudian el presupuesto, estudian la estructura del Estado, estudian las normas, pero muchos de nuestros compañeros demuestran un desconocimiento total de la estructura del Estado. ¿Qué crees tú que deberíamos hacer para ir como, incluso te doy este dato, creo que en la base de datos de la Escuela Nacional Sindical, lo último que yo recuerdo, creo que en el sector público hay más de 2.000 sindicatos, es para hablar, tenemos una buena tasa de afiliación, pero tenemos más de 2.000 sindicatos. ¿Qué crees que deberíamos hacer frente a estos temas de la autonomía, frente a estos temas de la sindicaticos de 20 afiliados al lado de un sindicato de 2.000 afiliados? Entonces, ¿qué crees tú que deberíamos hacer adicional a lo que planteó Germán? Son cosas que yo creo que nos toca iniciar campañas nacionales. ¿Hay posibilidad de multiafiliación? Sí, de creación de sindicatos también, pero yo creo que un elemento aglutinador podría ser facilitar en primera instancia la afiliación. Digo yo porque es mi central, en la Central Unitaria de Trabajadores inicialmente, con una tendencia a fusionarse, bien sea a los sindicatos grandes o a crear y permitir una actitud de correlación de tareas para llevar de manera más ágil el proceso de negociación colectiva. Segundo, tenemos que hacer una campaña nacional sobre el carácter vinculante de los acuerdos, ¿no? ¿Qué importancia, digamos, tiene el derecho de protesta en el sistema democrático? Y refuérzalo frente a un principio fundamental de la democracia, que es el diálogo social. Germán. Sí, gracias. Nosotros en el sector público tenemos esa dificultad, en el sentido de que al no tener derecho a la huelga, estamos entregando el arma más poderosa que tenemos los trabajadores en el buen sentido de la palabra, sin satanizar la palabra, en el sentido de que la huelga es el instrumento para uno llegar a los acuerdos.
Entonces yo haría una invitación a los compañeros también a lo largo y ancho del país, que otra manera de protestar también, además de salir a la calle, es en los procesos democráticos en las urnas. Cuando hablamos del derecho de protesta, estamos hablando de un derecho para reclamar otros derechos, es decir, es un derecho incluso superior a los derechos sustantivos. Entonces, el derecho de protesta es un derecho fundamental en cualquier sistema democrático, lo mismo que el diálogo social. El diálogo social y el derecho de protesta no funcionan si no funciona bien la democracia. ¿Qué lectura tienes tú frente a la negociación y el diálogo social en este contexto de grandes restricciones presupuestales? O sea, la negociación debería hacerse cuando se está elaborando los proyectos de presupuesto. Esa será la mejor época para negociar, porque cuando nos estamos encontrando, como decía Rosa América, que cuando llegamos ya están los rubros asignados con la disponibilidad presupuestal. Para ustedes, ¿qué es el diálogo social? ¿Qué es el diálogo social? ¿Qué nexo tiene esto con la democracia? ¿Cómo lo entienden? El diálogo social simple y llanamente es la expresión de la democracia, Carlos Julio. Así de sencillo, no hay una democracia unilateral con una sola voz, con una sola opinión, no, en absoluto. La democracia es la coincidencia en intereses, en puntos de vista, en objetivos, en tareas, y eso solamente se hace en la medida en que nosotros escuchemos todas las voces y en que nos pongamos de acuerdo en algunos básicos, en algunos principios. Sí, el diálogo social es la herramienta fundamental que nos permite una conversación entre partes para solucionar todo tipo de conflictos. Ya, el diálogo social es la herramienta que nos da el inicio del cambio, olvidándonos de todos los intereses personales y obviamente pensando en un bien común. Para mí el diálogo social es una expresión auténtica de la democracia. Es una concepción humanística. El respeto para el que coincide como el respeto para el que piensa distinto. Creo que el diálogo social hace parte, digamos, de la democracia participativa, de la forma como se incide en las políticas públicas, pero quería recordar que también la OIT, para la OIT el diálogo social lo entiende como uno de los 4 componentes del concepto de trabajo decente. Para la OIT hay 4 dimensiones: el tema del empleo, el tema de los derechos en el trabajo, el tema de la seguridad y protección social y el tema del diálogo social. Entonces la OIT lo concibe como un componente del trabajo decente. ¿Usted cuáles cree que son las condiciones actuales del trabajo en el transporte masivo en Colombia? Diálogo social en los sistemas masivos es muy poco. Y como no hay diálogo social, ni siquiera las empresas han respetado el derecho a asociación y el derecho a negociación colectiva. Por lo tanto, se puede decir que el diálogo social al interior de las empresas operadoras del sistema masivo en Colombia, en las capitales donde hacen presencia, es casi... Y la negociación colectiva y la violación de derechos, como el de asociación y de negociación colectiva, también es una constante. Nosotros, desafortunadamente, nos hemos encontrado con que realmente no hay mecanismos que forcen a estas empresas operadoras de los sistemas masivos a que respeten el derecho a asociación, el derecho a negociación colectiva, y si no lo respetan es imposible el diálogo social. A la pregunta que cuáles son las condiciones actuales del trabajo del transporte masivo en Colombia, más exactamente al lugar donde nosotros nos desempeñamos con nuestra fuerza laboral, que es aquí en la ciudad de Bogotá. En este momento pasamos por un momento de zozobra. Un momento de zozobra, un momento de angustia, un momento de pensar qué pasará con nosotros como trabajadores más adelante. Pero hoy por hoy el Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá, sus trabajadores están pasando por un momento angustiante. Angustiante porque
la alcaldía y Transmilenio ha decidido recortar su presupuesto para las empresas de transporte en un 33%. En cuanto al estado de los derechos laborales de los trabajadores en este sector, definitivamente estamos pasando por el peor de los momentos. Es una persecución absoluta a los trabajadores del sistema, compañeros. Una de las condiciones que presentamos ahorita a los trabajadores del sistema de transporte, pues es que nos están brindando las garantías necesarias laborales en cuanto al tema de bioseguridad, que es un tema muy importante en este momento. Otro es que hemos sido sancionados directamente durante esta pandemia, sin contar con todo el caso del debido proceso, donde también hemos tenido suspensiones de contratos o licencias no remuneradas en un 50%, con un 50% de un auxilio económico. ¿Cuáles son esas principales demandas que hoy los sindicatos del transporte masivo en Colombia le están haciendo para hacerle frente a esta crisis derivada del COVID-19? Una de las principales demandas es que se cumpla lo que está establecido en los diferentes decretos del gobierno, en específico en el decreto 666 del 24 de abril del 2020. ¿Usted cuál cree que son las principales demandas del sindicato o de los sindicatos también respecto a la crisis derivada por el COVID-19? La crisis que traen las empresas históricamente operadoras del sistema masivo, al igual que la crisis que ocasionó por la disminución de pasajeros, el COVID-19 recayó sobre los hombros de los trabajadores. Y el otro punto que hoy estamos viendo y que estamos denunciando, inclusive hay unos videos en Cartagena, los compañeros afiliados nuestros de Transambiental, es que el sistema ya está funcionando al 100%, o sea, y las medidas de bioseguridad realmente se han echado a un lado. Lo único que están pidiendo hoy todos los trabajadores del sistema es que se cumpla lo mínimo, ¿cierto? Que se cumpla el decreto 666 que el mismo gobierno nacional planteó para la protección de los trabajadores y trabajadoras. ¿Qué perspectiva tiene del diálogo social? Bueno, pues el diálogo social desempeña un papel importante para el logro de los objetivos para promover la igualdad o las oportunidades para los trabajadores, para conseguir un trabajo productivo, un trabajo decente, con libertad, con seguridad y pues en especial con dignidad. La cuestión es que independientemente que se solicite un diálogo social, pues si no existe la disposición de las partes, pues lógicamente no se va a lograr el objetivo trazado. La cuestión aquí es que nosotros como organización sindical hemos tratado por todos los medios de buscar estos espacios de diálogo social, pues para buscar la estabilidad, dar a los trabajadores a raíz de toda la situación que hemos denunciado, para buscar también que todo se rija bajo los parámetros ya establecidos. El diálogo social acá, a pesar que nosotros venimos escuchando hablar hace 20 años y todo el esfuerzo que han hecho, inclusive los gobiernos internacionales con los sindicatos internacionales, a que empresarios y sindicatos sean capaces de dirimir sus conflictos mediante el diálogo social, nosotros vemos que realmente la perspectiva de que esto sea una realidad en Colombia es muy difícil por la cultura empresarial. ¿Qué aspectos ustedes consideran pertinentes para repensarse una agenda de trabajo en el sector del transporte? ¿Y qué deben apuntar los sindicatos, las organizaciones nacionales, internacionales, para la consecución y mantenimiento de los derechos laborales en el sector? Hemos venido planteando también que mientras estemos tan dispersos y atomizados los sindicatos al interior de los sistemas masivos, eso facilita el actuar y el proceder de las empresas operadoras. Mientras no haya una unidad de los sindicatos al interior de los sistemas masivos en Colombia, vamos a seguir sufriendo esa indiferencia y esa constante de los empresarios en burlar y abusar de los derechos de los trabajadores.
retomando una de las palabras que dice Esteban, pues sí es necesario que todos los trabajadores, independientemente de la organización sindical o de la que pertenezcamos, es necesario unirnos y participar masivamente en busca de alternativas para continuar luchando para la mejora de todas las condiciones laborales. Estoy de acuerdo con todo lo propuesto por el compañero Esteban y también por la compañera Vivian. Estoy totalmente de acuerdo en cada punto y en cada coma que dijeron anteriormente en sus intervenciones. Estoy de acuerdo con los compañeros en una unión, empecemos a conversar entre nosotros mismos, empecemos a hablarnos entre nosotros mismos, empezamos a crear esos espacios verdaderamente para forzar que estos empresarios escojan el camino. ¿Y el camino cuál es? El respeto, los derechos laborales y un diálogo social sostenido, respetuoso y lo más amplio posible. Gracias, compañero Jorge. No, digamos que acá los compañeros plantean una idea muy fundamental y muy fuerte, y es la necesidad de la unidad sindical para hacerle frente a toda esta serie de violaciones laborales que se han venido desarrollando o perpetuando por parte del gobierno nacional y desde la perspectiva de lo microempresarial, desde lo micro en las empresas